5. E después, voy a apuntar. Close a little bit. Juan capítulo 5. Y vamos a estar en esta mañana meditando en los versículos 17 al 29. Juan 5, 17 al 29. Leamos el texto. Juan 5, 17. Pero él, Jesús, le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Cuánto te pareces a tu padre? ¿Te pareces mucho físicamente o a tu madre? Si me enseñaras una foto, uno al lado de otro, diría la gente: sois dos gotas de agua. O quizá tu parecido es con alguno de tus hijos, si los tiene. Si los tienes, sí. La genética, ¿verdad?, hace posible que en muchas ocasiones nos parezca que estamos viendo doble. Los genes de la madre y del padre se combinan para dar lugar a los rasgos físicos que son característicos de los padres y de los hijos. Y a veces nos parecemos mucho a nuestros padres, o nuestros hijos a nosotros. Así es como este famoso dicho de tal palo, tal astilla, cobra más sentido que nunca, ¿verdad? Y salvando las tremendas distancias con este dicho, vamos a hablar de la igualdad de Jesús y el Padre, el Hijo con el Padre. Y es precisamente esta verdad la que está en esta escena, saca de quicio a los fariseos, hasta tal punto que su máxima, su objetivo a partir de ahora va a ser matar a Jesús. Pero hermanos, por la misma razón que los no creyentes querían matarle, nosotros los creyentes somos movidos a adorar a Dios. El misterio de la Trinidad, ¿verdad? Concretamente en este texto, la realidad de la igualdad entre el Padre y el Hijo, que ambos son Dios y que ambos comparten tanto esencia como propósito. Esta realidad es el asunto central del discurso que Jesús comienza a dar a los fariseos. Y en este discurso, en esta mañana, vamos a observar dos muestras de la perfecta igualdad entre Padre e Hijo. Y esta igualdad entre Padre e Hijo, hermanos, nos han de motivar a creer y a vivir y a servir con amor y adoración al único Dios.
Vamos a ver la primera muestra de esta igualdad perfecta entre Padre e Hijo. Padre e Hijo ambos comparten una igualdad en esencia, en naturaleza. Jesús ha sanado a un hombre, ¿verdad? Versículos anteriores. Jesús sanó a un hombre que no se lo pidió, ¿recordáis? Jesús sanó a un hombre que le rechazó. Y Jesús es confrontado por judíos, estos fariseos, ya que según ellos este milagro lo realizó en el día de reposo. Los religiosos habían desarrollado todo un sistema legalista de normas, de letra pequeña a partir de la ley de Dios. ¿Cuál era el propósito de este legalismo judío? El propósito no era otro que la salvación de sus almas, ganarse el cielo por obras. Siempre decimos, los católicos romanos ven la salvación por obras, los judíos veían la salvación por obras también. Y por eso tenían una motivación de crear un sistema legalista que querían obedecer al pie de la letra. Así, con el paso de los siglos, entonces, la salvación del alma del judío en su mente pasó de ser por gracia a ser por obra del hombre. Por eso los discípulos fariseos estaban absolutamente escandalizados de que Jesús trabajase el día de reposo. Y vieron a este enfermo incluso, ¿verdad?, cargando con su esterilla, y le llamaron al orden porque estaba trabajando en el día de reposo, y esto era erróneo según su tradición. Entonces todo esto lleva a los judíos a acrecentar su persecución a Jesús. Primero, versículo 16, recordamos, porque Jesús hacía estas cosas, Él sanaba en el día de reposo. Pero como veremos, la persecución de los judíos se va a tornar feroz, por lo que ahora Jesús va a comenzar a decir una terrible blasfemia para los judíos. Porque lo que Jesús va a decir es que Él y el Padre Dios son iguales en esencia, que ambos son Dios. Jesucristo es Dios, amén. Jesucristo es tan Dios como el Padre es Dios. Ambos comparten la misma esencia, la misma naturaleza. Versículo 17, pero Él, Jesús, respondió a los judíos: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan recoge este discurso de Jesús, ya recogió el discurso con Nicodemo, ya escribió del discurso con la samaritana, y recoge estos discursos para ayudarnos a avanzar en el propósito fundamental de su evangelio. ¿Recordáis el propósito de su evangelio? Hasta el final del evangelio, que los destinatarios, el que oiga, el que lea, crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, y que el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, Jesús en esta escena se dirige a los fariseos, la crème de la crème, la élite religiosa y política, para explicarles que tanto Él como, fijémonos lo que dice, versículo 17, mi Padre, ambos trabajan. Jesús dice que, primero vamos a esta sección, ambos trabajan. Ambos trabajan porque los dos son Dios. Ambos trabajan incluso en el día de reposo judío. Pues Dios, recordamos, ¿verdad? Aunque efectivamente Dios cesó su actividad creadora, Él dejó de crear y reposó, como dije en Génesis 2. Descansó no porque estaba cansado, ¿verdad? Dios no se cansa, dice Isaías 40:28, sino que Él simplemente cesó su actividad creadora. Y por este cese de actividad creadora y este reposo del séptimo día nos dio el modelo necesario de descanso al hombre.
Pero aunque Dios dejó de trabajar, hermanos, de crear, el mundo sigue existiendo, ¿verdad? Dios sigue sustentando la creación. De hecho, Hebreos 1:3 dice que el Hijo es quien sustenta todo con la palabra de su poder. Es decir, ni un átomo del universo, ni un solo pelo de tu cabeza, ni una sola respiración de tus pulmones, ni una de las miles de millones de gotas que han caído esta semana en Santiago. Nada ocurre sin el consentimiento soberano y poderoso del Dios Trino, de la Trinidad. Así que si Dios dejase de trabajar, de gobernar, no un sábado, sino un milisegundo, ¿qué ocurriría? El universo dejaría de existir. De la misma manera que la electricidad mantiene este ordenador o la cámara o la televisión encendida, el poder de Dios mantiene, y gracias que lo mantiene el universo, hermanos, y nuestra vida encendidas. Y nosotros hoy no nos encontramos bajo el antiguo pacto, ¿verdad? Estamos en el nuevo pacto. No tenemos que obedecer el Sabbat, el día de reposo. No debemos entonces decir que quien trabaje un domingo está pecando. No es eso. Pero sí que Dios nos ha dado un ejemplo, ¿verdad? Un modelo de descanso. Un día especial suelen ser los domingos, ¿verdad? De manera práctica. Hay iglesias perfectamente bíblicas que se reúnen los sábados por diferentes razones. Pero Dios nos ha dado un modelo para que al menos todos los días, ¿verdad? Pero un día especial observemos, contemplemos y sirvamos al Señor y nos reunamos para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Por eso nos vemos los domingos. Jesús y el Padre trabajan sustentando la creación. Llevan a cabo también su plan de salvación. Siguen llevándolo a cabo, ¿verdad? Dios sigue salvando hoy. Por tanto, Dios trabaja y gracias que trabaja, ¿verdad? Dice un autor, Dios nunca deja de trabajar, porque así como es la propiedad del fuego quemar y de la nieve ser fría, así es de Dios trabajar. Jesús dijo, yo trabajo porque mi Padre trabaja, pero ¿qué dijo justo antes? Dice, mi Padre, versículo 17, mi Padre. Esas dos palabras en el castellano para los judíos eran consideradas una blasfemia capital, una ofensa mayor, porque como Juan explica en el versículo 18, llamar a Dios su propio Padre era hacerse igual a Dios. Y para el judío monoteísta que era, ¿verdad?, que creyendo en un solo Dios, que de repente apareciese un hombre y dijese, yo soy Dios, de manera natural, era una ofensa castigada. Pero en este caso era Jesús el que lo estaba diciendo, ¿verdad? No podía venir cualquier persona a decir, yo soy Dios, pero Jesús es diferente. Ellos no habían entendido, no entendían que Dios es Dios en tres personas. Como ya el Antiguo Testamento revela de manera paulatina y ahora Jesús y el resto del Nuevo Testamento nos revela finalmente. Pero el Señor Jesús sabía lo que estaba haciendo y sabía lo que estaba diciendo y cuáles eran las consecuencias de sus palabras que eran verdad. Jesús es igual a Dios Padre en poder, en naturaleza, es igual en perfección. Jesús es igual al Padre en atributos, igual en esencia, en naturaleza. Y aún en su diferencia, que era esta novedosa condición física de ser hombre, Jesús tenía una tarea clara. La tarea de Jesús vino a este mundo para proclamar el Evangelio de salvación. Y esta proclamación incluía este deseo misericordioso de sanar aún en un sábado. Porque Jesús, siendo Dios, está por encima de cualquier día y Él trabaja continuamente.
aun si esto implica la ira de los judíos, hermanos. Como vimos la semana pasada, Jesús, aun siendo perfectamente igual a Dios, porque es Dios, como dice capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. Jesús vino con la divina condición de salvar, aun cuando sabía que los suyos no le iban a recibir. Entonces, para un segundo ahora. Nos detenemos y meditemos en la tremenda misericordia de Dios. Jesucristo, el Dios eterno, el creador de todo, el infinito, el 3 veces santo, el que es perfecto, el justo, omnisciente. Jesús, el Dios mismo omnipotente, perfectamente igual en esencia al Padre e igual al Espíritu Santo. Las 3 personas de la Trinidad idearon, decretaron, decidieron un plan. El Hijo se va a hacer hombre y va a vivir entre nosotros, aún sabiendo desde la eternidad que nosotros le vamos a rechazar, sabiendo desde la eternidad que va a ser puesto a muerte, que el hombre, su criatura, el que necesita salvación desesperadamente, va a matar al Dios de vida. Aún sabiendo esto, entonces, aún sabiendo que debido a nuestra condición pecaminosa, todos levantaríamos y levantamos el puño contra Dios. Aún sabiendo esto, piénsalo. Dios Padre te ha amado. Te ha amado de tal manera que sin tener que hacerlo, envió a Hijo Jesús, que se sacrificó, para que Dios, el Espíritu Santo, te dé ahora un corazón que cree en el Evangelio, un Evangelio que dice que Jesús, Dios, fue crucificado por amor, para salvar lo que de otra manera es insalvable por culpa del pecado, tu cuerpo y tu alma. ¿No ha de motivarnos esto a vivir para Él, hermanos? A servirle con devoción en la iglesia, en casa, en el trabajo, en tus estudios, sin queja, sin mala actitud, con gratitud, porque Él, siendo igual a Dios, nos ofrece perdón y te ofrece vida eterna hoy. Que su muerte, hermanos, se traduzca en una vida de amor y servicio a Él y a los demás, porque Jesús trabaja aún hoy, ahora mismo, trabaja para darnos vida. El Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo trabajan incesantemente, incansablemente, sustentando el universo, sustentando nuestra salvación y ofreciendo aún salvación al perdido. Jesús es el Hijo de Dios. Tú puedes decir correctamente, Dios es mi Padre. Podemos decirlo, ¿verdad? Padre nuestro, oh Padre. Pero solo Jesús puede decirlo en toda su extensión, porque Él es igual en esencia a Dios. Estamos viendo 2 ejemplos de la perfecta igualdad entre Padre e Hijo que nos han de motivar a creer, a vivir y servir con amor y adoración al único Dios. Hemos visto que Jesús es igual a Dios Padre en esencia, y ahora vamos a ver el resto del pasaje, cómo Él es igual en su tarea. Tiene una tarea igual, una misma tarea. En el versículo 19 vamos a ver cómo esta tarea es una tarea motivada por amor. Versículo 19, por favor, leamos. Por eso Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Jesús continúa ahora hablando de la perfecta unidad entre Él y el Padre, y su objetivo en este discurso es que los fariseos entiendan que Él tiene derecho a ser igualado a Dios Padre. Y el tema es tan serio que dice: en verdad os digo. Esta era una fórmula
que mostraba la importancia y la autoridad de lo que iba a decir. Y lo que dice es que ambos trabajan en perfecta armonía. Las acciones, las palabras de Jesús son las acciones y las palabras que el Dios mismo, que el Dios Padre hace y dice, porque son uno. Y no se trata simplemente de una mera imitación, ¿verdad? Como un mimo, Jesús imita al Padre, sino de una pura armonía debido a tener una misma naturaleza y un mismo entonces propósito. Tú y yo tenemos una misma naturaleza, ¿verdad? Naturaleza humana, no somos ranas. Entonces, aunque somos personas distintas, tú y yo damos un paso después de otro al andar, ¿verdad? De manera normal, me parece. Todos cerramos los ojos al dormir, a no ser que haya una persona rara por aquí. O abrimos la boca para comer de manera natural. Ni tú ni yo podemos volar, ¿verdad? No lo intentéis, niños. No volamos, porque no tenemos esa naturaleza. Y todo esto que hacemos o no podemos hacer, no es que nos imitemos per se, voy a abrir la boca para comer porque esta persona lo hace también. No, es nuestra naturaleza. De la misma manera, el Hijo ve, conoce al Padre íntimamente y no hace nada separado de su Padre. Ambos trabajan de manera dependiente, ambos junto con el Espíritu Santo, siendo personas distintas, pero tienen la misma naturaleza divina. Entonces trabajan en un mismo objetivo común, hacen lo mismo. Entonces, ¿por qué permite Dios Padre esto? Lo que dice Jesús. Porque ama al Hijo. Esta es la motivación, el amor de Dios Padre con el Hijo. Fijaros en el versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará, para que os admiréis. Jesús está hablando con un lenguaje que lo está igualando a Dios y su comunión perfecta con el único Dios. Ahora, me gustaría que observemos algo. No sé si has intuido en el texto algo. El Hijo, Jesús, aun siendo igual a Dios Padre, en esencia, en naturaleza, en poder, en importancia, en atributos, en todo. Fijémonos en el lenguaje que usa Jesús. A ver si lo notáis, versículo 19. El Hijo hace, o dice, no puedo hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Versículo 20. El Padre le muestra todo lo que Él mismo hace. Versículo 22 dice, el Padre ha confiado todo juicio al Hijo. Versículo 26, el Padre ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Este lenguaje nos habla de una realidad compleja, pero maravillosa. Esta es la realidad. El Hijo es al mismo tiempo igual al Padre en naturaleza, en esencia, pero al mismo tiempo es obediente al Padre en sus acciones. Igual al Padre, más obediente al Padre. En medio de su unidad, de su igualdad, existe una subordinación funcional. ¿Qué significa esto? Que el Hijo obedece lo que el Padre demanda hacer. En nuestra cultura, hermanos, pensamos que una persona subordinada a otra implica matemáticamente o cuasi automáticamente una desigualdad, ¿verdad? El jefe y el empleado, ¿verdad? El presidente y el resto, el rey y los vasallos. Pero en la Trinidad esto no es así. Los tres miembros de la Trinidad son iguales en atributos y en esencia, iguales en gloria. Pero en el plan de redención del Dios Trino, el Hijo voluntariamente asumió en la eternidad un papel subordinado, sujeto, sometido al Padre. Y esto no le hace ser menos Dios.
Así el Padre le envía y Jesús sometido viene. Por eso Jesús habla como habla de su relación y su gozosa obediencia al Padre, aun siendo exactamente iguales. Entonces, bajo esta realidad, todo lo que dijo Jesús hace y dice, lo hace en perfecta comunión con el Padre y el Espíritu Santo. Todo ello, hermanos, permeado con la motivación por excelencia, el amor. La Trinidad se ama a sí misma de una forma infinita. Y de la misma manera, hermanos, toda nuestra tarea hoy, todo nuestro ministerio, todo tu trabajo, como padre, como madre, en tu trabajo secular, en tus estudios, todo hemos de hacerlo para la gloria de Dios y por amor a Él. Porque Él ha derramado primero su amor a nosotros en Cristo, en su tarea de redención. Una tarea que Él ya está realizando o estaba realizando en carne. Jesús proclamaba el Evangelio de salvación, realizaba milagros, señales que hacían que la gente se admirase, se quedase pasmada. Y dice que más se va a admirar, pero con el fin supremo de que la gente confiase que Él es verdaderamente el Cristo y creyese en su mensaje. Ahora Jesús va a detallar a continuación algunos aspectos de esta tarea que realiza en armonía perfecta con el Padre. Hemos visto que realiza una tarea en perfecto amor o motivado por el amor. Ahora vamos a ver diferentes aspectos de esta tarea. Versículo 21, vemos que Jesús da vida. Jesús da vida. Leamos. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. El Antiguo Testamento enseña que Dios da vida física a los muertos. 1 de Samuel 2:6 dice, el Señor da muerte y da vida. Yo hago vivir, dice Deuteronomio 32. Vemos ejemplos de Elías o Eliseo usados por Dios para dar vida, resucitar a los muertos. Y ya en el Nuevo Testamento Jesús mismo resucita a la hija de un oficial, Mateo 9:18, o resucita al propio Lázaro en Juan capítulo 11. Y los judíos no tendrían mucho problema con lo primero, es decir, que Dios Padre tiene el poder para dar vida física, eso está claro. Pero sí estarían escandalizados con lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Lo que acaba de decir. Asimismo, el Hijo también da vida a los que Él quiere. Final del 21. Solo Dios puede dar vida y por tanto la afirmación de Jesús de que Él también puede dar vida lo iguala a Dios, ¿verdad? Él da vida física y, hermanos, también da vida espiritual. ¿A quién? ¿Cómo termina el versículo 21? A los que Él quiere. Esto habla de la absoluta soberanía de Dios para dar vida, ¿verdad? En su voluntad perfecta, Dios da vida a quien Él desea por medio de la predicación del Evangelio. Jesús da vida como el Padre da vida, pero aún hay más, porque Jesús, al igual que el Padre, veamos ahora versículo 22, tiene la tarea de juzgar. Versículo 22, ahí está. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que aunque Dios Padre es juez, Él ha decidido delegar esta tarea en el Hijo. Y eso no significa que Dios entonces deja de ser juez, el Padre, sino que Dios está en su trono de juicio. Pero Él decide, en perfecta armonía con el Hijo, compartir esa autoridad, esta tarea con el Hijo. Así el Padre y el Hijo ambos son jueces. Y ahora observad cómo comienza el versículo 22 con una conjunción. Porque
Juan relaciona el versículo 21, el Padre y el Hijo dan vida, con el 22, el Padre delega el juicio al Hijo. Un par de observaciones. Aunque es verdad que Dios Padre y Jesús, ambos tienen el poder de levantar físicamente a los muertos, no es menos cierto que Jesús también está aludiendo a una realidad espiritual. Entonces, millones de personas a lo largo de la historia, aunque vivas físicamente, han vivido muertas de manera espiritual. ¿Hasta qué? Porque Él quiere, como acaba de decir, en su soberanía, Dios ha dado nueva vida, resurrección, regeneración a este corazón muerto espiritualmente. Lo ha hecho en ti y en mí si eres salvo. Entonces Jesús une la resurrección física y espiritual con el juicio ahora. ¿Cómo lo une? Bueno, todo aquel que rechaza a Jesús no tiene vida espiritual hoy. Pero al final de los tiempos, todos aquellos que han amado más la luz que las tinieblas irán a la muerte eterna, porque Dios ha establecido un día de juicio. Pero ese veredicto culpable o justo ya será hoy en el presente. Culpable y condenado eternamente quien rechaza a Cristo, justo, salvo, vida eterna para quien cree en Cristo. Esto ya se ve hoy. A quien Él ha querido dar vida, Él salva y llama justo. Y esto implica, si eres salvo, hermano, hermana, que el veredicto que era culpable para ti, gracias a Cristo es no culpable. ¿Por qué? Porque la culpa cayó sobre Él. Tu culpa cayó sobre Él. Esta es la relación entre el dar vida y el juicio de Cristo. Un juicio que ya ocurre hoy y se consumará al final de los tiempos. Pero mientras tanto, Él te llama hoy a que te arrepientas de tu pecado y creas en Él para perdón, para no sufrir el juicio, para no sufrir la condenación eterna. Cree en Jesucristo y serás salvo. Cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, y ten vida eterna, una relación eterna con el Dios verdadero, una relación que comienza hoy. Cree en Jesucristo y honra, glorifica a Dios. Porque el propósito final de toda nuestra vida ha de ser dar gloria a Dios. El perdón es fantástico. La vida eterna en el nuevo cielo y la nueva tierra, increíble. No podemos imaginarlo. El hecho de que no habrá más pecado, no más dolor, no más muerte, en un nuevo mundo de absoluto gozo, no puedo esperar a ese momento, hermano, hermana. Pero todos estos beneficios están supeditados a nuestro propósito principal. El Catecismo Menor de Westminster, que no es otra cosa que una serie de frases doctrinales para memorizar. El Catecismo Menor dice lo siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es esta: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por eso, el versículo 23, fijaros lo que dice. Todo esto es para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Para qué? Dice Jesús. El propósito de dar vida, el propósito del juicio que da vida y del juicio que condena, ambos, tanto la condenación del pecador como la salvación del que era pecador, que es pecador y ahora es perdonado, ambos son para la gloria de Dios. Como vimos, el Hijo tiene un papel subordinado al Padre, y esto no significa que sea inferior,
Jesús es Dios, igual que el Padre, en fuerza, en poder, en propósito. Entonces el deseo del Padre es la honra del Hijo en dar vida y en su juicio también ha de recibir honra. El Padre, la Trinidad, no tiene ningún problema de celos entre ellos. Por eso proclamamos como iglesia, y debemos hacerlo, que somos cristocéntricos. Esto es ser bíblico, hermanos. Exaltamos a Cristo porque la palabra apunta a Cristo. Y esto, lejos de ningunear al Padre o al Espíritu Santo, honra, que exaltemos a Cristo, honra al Padre y honra al Espíritu Santo, porque el propósito de Dios es que el Hijo reciba toda la gloria, pues Él es Dios. Y cuando hacemos esto, el Padre y el Espíritu son glorificados. No exaltamos a Cristo en detrimento del Padre y del Espíritu, sino que ellos también son honrados. Y si tú honras a uno de mis hijos, me estarás honrando a mí, ¿verdad? ¿Qué clase de padre sería yo si tuviera celos o me molestara que honres, respetes y ames a mis hijos? Esta es la misma imagen que vemos en la Trinidad. ¿Recordáis el conocido versículo en Filipenses 2:10? Que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Dice que los ángeles, que los creyentes que están en el cielo, que los seres vivientes de la tierra, aunque Satanás, sus demonios, que los condenados en el infierno, todos se postrarán, reconocerán y afirmarán a Jesucristo como Dios y Señor, ya sea de manera voluntaria o de manera forzosa. ¿Y cómo termina el versículo 11 de Filipenses 2? Para gloria de Dios Padre. La igualdad en esencia y en toda tarea implica que la gloria de uno, que la adoración dada a uno es la gloria y la adoración dada al Dios Trino. Porque la relación y el amor y la naturaleza entre las tres personas de la Trinidad es perfecta y en absoluta armonía. Y al contrario, fijaros, versículo 23, cómo termina. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Esto implica que por mucho que las sectas, como los testigos de Jehová, por ejemplo, digan que adoran al Padre, pero no adoran al Hijo porque no es Dios, están condenados. Estos versículos nos dicen que los propios judíos de antes y de hoy, que adoran o dicen que adoran a Dios, pero no adoran a Jesús, Mesías, están condenados. Esto muestra que una persona puede decir, yo creo en Dios, con toda sinceridad, pero si no cree y reconoce a Jesús como Dios, está condenado. Porque Jesucristo, el Hijo y el Padre son Dios, un solo Dios, y comparten la misma tarea, una tarea motivada por amor, de dar vida física y también espiritual. Comparten la misma tarea de juzgar, comparten honra y también, como vamos a ver ahora, versículos 24 y 27, comparten la realidad de dar vida espiritual al creyente en el presente. Dar vida espiritual en el presente. Jesús vuelve ahora a este tema, ahonda más en lo que acaba de decir, que Él y el Padre dan vida. Versículo 24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. 25 dice, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, vivirán. Jesús continúa hablando a unos fariseos que deben estar rechinando los dientes. Y Él dice, tengo poder para dar nueva vida.
Tengo poder para descondenar a quien está esperando la pena capital de muerte. Jesús dice que es ahora, ese momento de dar vida es, versículo 25, ahora. Ahora en ese momento y hoy, octubre de 2022, es el día todavía. Quien está muerto espiritualmente puede recibir vida por el poder del Espíritu Santo. Una persona muerta espiritualmente puede recibir un corazón, puede oír la voz del Hijo de Dios, oír el Evangelio, comprenderlo, recibirlo y ser salvo. Los muertos oirán, del versículo 25, que parece una aparente contradicción, ¿verdad? Los muertos oirán. Un muerto puede oír por el poder de Dios. ¿No es increíble esto? Dios, Jesús, da vida al muerto espiritual. Esto me recuerda a esa escena donde Dios pone a Ezequiel, en Ezequiel 37, ¿verdad?, en un valle de huesos terriblemente secos. No se podría ni hacer sopa con ellos. ¿Recordáis este texto? ¿Y sabéis lo que Dios dice a Ezequiel? Versículo 4 dice: profetiza sobre estos huesos y les oíd la palabra del Señor. No sé tú, pero yo diría, ¿perdona? ¿Qué? ¿Cómo? No, están muertos estos huesos y un poquito de carne. Pero Ezequiel, mucho más piadoso que yo, obedece y predica a un montón de huesos secos. Y los huesos entonces comienzan a juntarse, crece la piel, los tendones, la carne y forma un ejército que simbolizaba a Israel, la nación muerta de Israel. Y dice el texto que el espíritu de vida vino a ellos. Todo esto para ilustrar en Ezequiel que Dios es poderoso para resucitar y salvar a su pueblo. Y asimismo, iglesia, hoy todavía Dios sigue dando vida, no a huesos secos, ¿verdad?, a un alma muerta. Solo Jesús, siendo Dios, puede hacer esto. Estos versículos, hermanos, estos versículos espero que nos animen y te den esperanza. Porque mientras el sol siga saliendo día tras día, aún es tiempo de salvación. Ten esperanza de que el Señor sigue trayendo al muerto a la vida por medio de la predicación del Evangelio. Estos versículos garantizan que Dios aún no ha acortado su brazo para salvar. Él puede dar vida al hueso más seco de la historia. Por tanto, anímate en seguir proclamando a Cristo. Después de lo que estamos viendo, ¿verdad? Recuérdalo, Jesús es Dios. Y sin tener que hacerlo, Él tiene el propósito de rescatar a un pueblo para sí. Y ahora nosotros hemos de subirnos al carro de este propósito, un propósito con un éxito asegurado. Y quizá no lo veamos hoy, quizá no veas resultados mañana. Quizá ni tú ni yo veamos salvas a las personas a las que estamos proclamando el Evangelio, pero es la voluntad de Dios, es el plan de Dios que le costó la vida al Hijo, es su plan salvar. Así que no te desanimes, sigamos proclamando a Cristo. Él sigue teniendo poder de hacer pasar del imperio de la muerte al de la vida espiritual, aun si ese hueso sequísimo, que es tu esposo o tu esposa, o tu hijo, o tu vecino, sea quien sea que hayas predicado el Evangelio, quizá durante años, persevera. Aún hoy es día de salvación. Y es día de salvación porque Dios quiere y porque Dios puede. Versículo 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre.
Jesús comparte un mismo mensaje con el Padre. Dice el versículo 24, de que oye mi palabra, es una palabra que apunta al Padre. Un Padre que tiene vida en sí mismo. Dios es vida y por tanto le ha dado al Hijo de tener vida en sí mismo. ¿Entendemos este versículo? Es un poco complejo, ¿verdad? Segunda parte del versículo 26, el Padre ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto no significa que el Hijo no era vida antes. En el Hijo está la vida, dice Juan 1:4. Sino que esta es una referencia a la encarnación del Hijo. Aunque Jesús entregó voluntariamente su derecho y su uso independiente de sus atributos divinos como hombre, Filipenses 2, aún así, el Padre le concedió al hombre la misma autoridad de dar vida física y espiritual que él ya tiene por naturaleza divina. Porque recordemos, Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Y el Padre le dio al hombre el mismo derecho y poder de dar vida y tener vida. Entonces, hermanos, el Dios hombre tiene todo derecho de dar vida espiritual porque Él es vida y se la da a quien quiere. Y lo hace porque Él es juez. Porque dice el texto, Él es el Hijo del Hombre. Este título, Hijo del Hombre, era un título favorito de Jesús que indicaba dos cosas: la humanidad de Jesús, pero también, como ya vemos en Daniel capítulo 7, versículo 13, indica una posición de Jesús de autoridad y de juicio. Él es el juez supremo que va a venir en el día final. La cosa no acaba aquí en el discurso de Jesús. En último lugar, vemos cómo Jesús, al igual que el Padre, tiene la tarea de dar vida física en el futuro. No solo la vida espiritual hoy, sino que va a dar vida física en el futuro. Versículos 28 y 29. Jesús ha hablado de la realidad de su poder. Tiene el mismo poder que el Padre. Él puede levantar a los muertos. Y el énfasis de los versículos anteriores está en la resurrección espiritual del creyente. Pero ahora Jesús va a hablar de escatología, esa palabra que nos hace erizar en nuestro vello, ¿verdad? Es decir, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Versículo 28. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Jesús dice a los fariseos, no os admiréis. No seáis escépticos, no estéis pasmados con esto que digo, porque aún hay más fariseos incrédulos. Viene la hora en que todos, y recalco todos, en las tumbas oirán la voz de Jesús. ¿Y qué ocurrirá en ese tiempo futuro? Futuro para nosotros, versículo 29. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Lejísimos de ahora de repente hablar de la salvación por obras, lo que Jesús dice es que aquellos creyentes caracterizados por hacer lo bueno debido a su corazón regenerado saldrán a la resurrección de vida. Mientras que los no creyentes, caracterizados por su rechazo y su desobediencia en vida a Dios, también van a salir. Van a ser también resucitados, hermanos, el no creyente, pero no para vida, sino para juicio. Somos salvos por gracia, amén. Pero el juicio y la condenación es por las obras. Esto es una realidad. Lo increíble, hermanos, es que para nosotros creyentes, justificados, esas malas obras, ese pecado tuyo y mío, ha sido cubierto.
ha sido perdonado y puesto y clavado enteramente por Cristo y en Cristo en esa cruz, donde Él sufrió el juicio y la condenación que merecíamos. Pero esto no ocurrió con el no creyente, ¿verdad? Él sigue en pecado y Jesús lo va a juzgar. El apóstol Juan aquí, hermanos, es increíble porque Juan despacha aquí en un par de versículos una realidad escatológica futura compleja. Creo que por eso no quedó contento y luego años más tarde escribió todo una carta, ¿verdad?, del Apocalipsis. Pero esta realidad es que Jesús está hablando ahora en el día final y dice que Él con su poder divino llamará a todos en aquel día, hermanos, creyentes que ya han fallecido o habremos fallecido si no vuelve antes, creyentes cuyas almas están ahora con Él en ese estado intermedio, 2 Corintios 5:6. Los creyentes recibiremos, que hayamos muerto, recibiremos un nuevo cuerpo. Un cuerpo físico, pero un cuerpo glorificado y apto para la vida en la eternidad. Ahora, el sacrificio de Jesús. Podemos decir también que Jesús murió por todos. No solo por el creyente, sino también por el no creyente. Y lo voy a decir en un aspecto especial. Porque la muerte de Jesús, sea para el creyente o para el no creyente, la muerte de Jesús y su resurrección van a propiciar la resurrección del creyente y del no creyente. Por eso Jesús dice que todos oirán su voz. Quien rechaza a Cristo rechaza a Dios. Quien rechaza a Dios está muerto espiritualmente. Y entonces el no creyente que muere hoy y ha muerto a lo largo de la historia está ahora mismo en el Hades, Lucas 16:22, esperando el juicio ante el trono blanco. Increíble, ¿verdad? Todos vamos a resucitar. Unos para vida eterna, pero otros para juicio eterno. Y Jesús tiene poder para dar vida y también para hacer juicio. Esta semana me puse a hacer una búsqueda de personas que han proclamado ser el Mesías a lo largo de la historia. Bueno, una lista tremenda e interesantísima. Me encontré a personas como Dositeo de Samaria. En el siglo I se dice que fue discípulo de Juan el Bautista, pero él negaba la veracidad de los profetas del Antiguo Testamento. Otra persona que dijo ser el Mesías era Salomón Molcho, en el siglo XVI. Este portugués predicó su mesianidad por toda Italia y Turquía y tuvo muchos seguidores. Otra persona que dijo ser el Mesías fue Sabtai Tzvi, un rabino judío del siglo XVII. Este era un hombre atormentado y alguien le convenció de que era el Mesías esperado, aunque sabéis que este hombre acabó convertido al Islam. Ya en el siglo XVIII, una mujer inglesa llamada Anna Lee se consideraba a sí misma como el lado femenino de Cristo. Hace 10 años escasamente moría Sun Myung Moon, quizá conocido más por ser el líder de la secta Moon. ¿Recordáis? La Iglesia de la Unificación, estos en Corea del Sur que tienen bodas multitudinarias. También decía ser el Mesías. Y un larguísimo etcétera de personas que a lo largo de la historia se han autoproclamado el Mesías. Tremendamente triste, ¿verdad? Y aún peor, tremendamente peligroso, porque mucha gente ha seguido fielmente a estos falsos cristos directamente a la condenación. Muchos han afirmado antes y después que Jesús, antes de que Jesús viniera y después, muchos han afirmado: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Ahora, interesante, porque lo trágico
Era tremendamente triste leer este documento que leí. Porque ¿sabéis qué? Colocaban a Jesús como un Mesías más. Pero aquí está la diferencia, hermanos. Jesús dijo la verdad. Jesús no solo dijo que Él era el Mesías, sino que Él era la astilla del palo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Fijaros, hemos visto que Él afirmó que era igual en la tarea de Dios, era igual en conocimiento que Dios, igual en la resurrección de los muertos, igual en su juicio, igual en honor, igual en la regeneración, igual en vida y en existencia y en esencia. Esto lo dijo solo en el texto que estamos viendo. Increíble. La pregunta ahora final es: ¿qué vas a hacer tú ante esta verdad? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Qué hace a Jesús diferente? Bueno, eso daría para muchas predicaciones, pero la realidad es que sus palabras han sido, hermanos, plasmadas por escrito por un buen número de hombres, como tenemos en nuestras Biblias. La realidad es que sus milagros fueron atestiguados y corroborados incluso por sus propios enemigos. La realidad es que su muerte y resurrección fue corroborada por docenas y docenas de personas, amigas y enemigas. ¿Qué vas a hacer ahora ante esta realidad? Uno puede responder ante esta evidencia, como decía el autor de los libros de Narnia, C.S. Lewis. Uno puede tratar esta verdad y tratar a Jesús o bien como un mentiroso, o como un lunático, un loco, o como el Señor y Dios. Hay quien cree en Jesús como que Él realmente existió de verdad y que hizo grandes milagros, que fue un gran maestro, y no lo niegan. Pero los propios fariseos, escucha, los propios fariseos creían en estos milagros. Creían que Él era un gran maestro y estaban condenados. Solo quien cree en Jesús, quien cree que Él es igual a Dios, al Padre en esencia, solo quien cree en su muerte en la cruz por los pecados, solo quien se arrepiente de su pecado y abandona un estilo de vida pecaminoso, de obras malas, solo quien le adora en pensamiento, en obediencia, en confianza y en amor por su iglesia, solo el que vive una vida de esforzarse por buenas obras motivado por amor a Cristo, esa persona es creyente. No he dicho perfecta, sino creyente. Somos creyentes imperfectos que creemos en un Dios perfecto. Por tanto, admira, aclama, honra, alaba, obedece, sirve diariamente a Jesús, quien condescendió, viniendo a esta tierra para vivir la vida perfecta y morir la muerte que merecíamos y darnos vida eterna con Él. Oremos. Jesús, tú eres Dios, eres el merecedor de gloria y honra. No eres solo un buen maestro, no eres solo una buena persona, no eres solo un hombre poderoso, no eres simplemente el creador de una nueva religión. Tú eres Dios y estás vivo y ofreces salvación y hablaste y hablas las palabras del Padre porque eres igual a Dios. Señor, te honramos, te adoramos y reconocemos que solo en ti y en tu Evangelio hay salvación. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.